Bueno, muchachos, injuria por vía de hecho. Hemos hablado de la injuria que se diferencia de la calumnia porque igual, aunque son imputaciones, afirmaciones deshonrosas, pues una afirmación va ligada a delitos y la otra afirmación va ligada a temas ya que incumben a la persona. Que esas afirmaciones que inculpen a la persona como temas de su libertad sexual, de su familia, lo que tenga que ver con su intimidad, no están sometidas a debate. Una persona que sea gay o un hombre que sea gay, una mujer que sea lesbiana, no se les puede decir usted es homosexual y usted es lesbiana y no podríamos llevar a juicio para comprobar eso bajo la excepción de verdad. Ahora vamos a hablar de algo que es una injuria por vía de hecho. Son vías de hecho, como lo afirma Antonio Vicente Arenas, un salivazo, una bofetada, un puntapié sin consecuencias lesivas para el cuerpo o la salud, pues de quedar secuelas habría concurso de injurias con lesiones personales. Esto, por ejemplo, se debatió mucho en el contexto de una nalgada. Cuando un hombre le daba una nalgada a una mujer, ¿por qué eso debía ser abuso sexual o si podía estar catalogada como una injuria por vía de hecho? Acá lo importante es que, como bien nos lo dice la norma, si esa injuria o ese puntapié tiene una consecuencia de incapacidad, pues estaríamos ante el tipo penal de lesiones personales. Y si pues al momento de tirarle algo en la cara a alguien, le manchamos su ropa, pues habría un daño al bien ajeno, para que lo tengan ahí presente. Injuria o calumnia recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que se refieren los artículos anteriores, 220 y 221, fueran de parte y parte, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o cualquiera de ellos. Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a publicidad quedarán sujetos simplemente a temas disciplinarios. ¿Alguien tiene algunas preguntas de lo que vimos la clase pasada, injuria, de calumnia, injuria por vía de hecho? ¿Alguien quiere profundizar más sobre eso? Muchachos, ¿eso les quedó plenamente claro? María. Sí, señor, profe. Bueno, Profe, la no sé si violencia. puedo volver a tocar un poquito de lo de la clase anterior. Es que yo no pude estar porque estaba enferma, entonces no. Bueno. Pues Zuli, el contexto, lo que se trató la clase anterior fue más que todo sobre el tema de la injuria y la calumnia. La injuria tiene que tener un ánimo de dañar al otro, de afectarle su honra. Si yo hago un chiste acá en la clase que le afecta la honra a alguien, pues el ánimo no era dañarlo, el ánimo era como ser jocoso, estarnos divirtiendo. Y se ponía, por ejemplo, un ejemplo de que María le decía a Paula que Pablo tenía SIDA, pero para que no se acostara con su amiga porque a ella también le gustaba. Aunque está deshonrando o está dañando la honra de esa persona, pues el ánimo de ella era que su amiga no se acostara con Pablo. Entonces, en esos tipos penales siempre tiene que haber ese ánimo de dañar, ese elemento de dañar a la persona. Igual ya subí el tema de lo de la clase porque pues hacer como una retoma de todo sería bastante complicado. Pero eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta en esos tipos penales, que efectivamente lo que se quiera o lo que se busque es dañar a la persona. Bueno, Ahora, muchas gracias. esperen, regálame un segundo que es que los perros están molestando. Ya, muchachos. Entonces, la violencia intrafamiliar es uno de los tipos penales que vamos a tener delitos contra la familia, ¿sí? El bien jurídico que buscan proteger estos delitos contra la familia, pues como lo tenemos acá, es ese núcleo esencial. ¿Por qué? La Constitución, la jurisprudencia ha establecido
que nosotros, como estamos conformados por células, nosotros, como estamos formados por átomos, pues hay algo que es lo que une la sociedad y los estados, y eso se fundamenta específicamente en lo que tiene que ver a la familia. Es ese núcleo esencial de las sociedades. Y esa familia debe ser resguardada. Por eso se crean una serie de bienes jurídicos, perdón, sí, se crea un bien jurídico protegido a través de una serie de artículos que logran la protección de ese bien como lo es la familia. El artículo que está ligando en esto, que tiene así como mayor connotación, es el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. ¿Cómo pruebo que una persona está afectada psicológicamente? Porque a veces les da temor. Sí, pero ¿qué elemento de prueba tendría que llevar? Una consulta por psicólogo, ¿no, profe? Ajá. ¿Y si es maltrato físico? Una denuncia. ¿Una qué? Denuncia. No, una de medicina legal no se puede llevar. Sí, puede ser medicina legal, puede ser médico particular, porque la norma no nos está exigiendo que sea de medicina legal. Ah, ok. Ahora, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión en cualquiera de las condiciones de inferioridad. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido algunos delitos previstos en el título 1 cuarto del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar, dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del hecho, el sentenciado impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo. Ya le expliqué a ustedes lo de los cuartos, ¿cierto? Ah, sí, eso lo vimos en elementos, ¿no? Y cómo nos movíamos los extremos y cómo nos movemos los cuartos, ¿sí? ¿Sí, no? ¿Alguien me puede confirmar? ¿O alguien me puede decir, me lo explica de nuevo? Sí, profe, ¿me lo voy a explicar de nuevo, por favor? Ok, se los voy a explicar de nuevo. Una cosa son los extremos y otra cosa son los cuartos. Por ejemplo, yo cometo violencia intrafamiliar. ¿Qué me dice el artículo? Que podrá ir de prisión de 4 a 8 años. Esos son los extremos. Ya les había explicado. Ahí es donde van, en este lado, este lado. Ahí la norma abajo dice, la pena se aumentará de la mitad siempre es del mínimo cuando se habla de los dos extremos, entonces la mitad de 4, 2, 6, el extremo quedan 6. A las 3/4 partes, eso va sobre el máximo. ¿Cuáles son las 3/4 partes de 8? 6 y 8, 14. Entonces, si yo cometo la conducta por el de abajo, los extremos se mueven de 6 a 14. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Listo. Ahora los cuartos, vuelvo sin que esté agravado, simplemente de 8 a 4. Si cometo la conducta de 8 a 4 sobre alguien que no tenga las condiciones de abajo. Los cuartos serían 8 a 4, sería el primer cuarto, 4 a 5. Segundo cuarto, 5 a 6. Tercer cuarto, 6 a 7. Cuarto cuarto, 7 a 8. ¿Sí? Ahí están los 4 cuartos. 4 pedacitos en esos bloques de 4 a 8 años. Cuando el responsable tenga antecedentes penales, nos está diciendo acá, por los delitos de violencia intrafamiliar, nos movemos en el último cuarto. Entonces, si tengo antecedentes penales por esos delitos, la pena que el juez me puede imponer no se puede bajar de 7 a 8 años, porque me muevo en el último cuarto. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, profe. Listo. Parágrafo 1. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo.
los cónyuges o compañeros permanentes hubieran separado o divorciado. O sea, ¿cómo que violencia intrafamiliar con quien ya se divorció? O sea, eso sí me parece. O sea, ¿sigue uno siendo familia? No. Bueno, a menos que tengan de pronto un hijo. El padre, la madre, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el progenitor. Quien no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia, las enfermeras, esas que a veces ponen. Las personas con las que sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente o sea, violencia intrafamiliar en contra de las mozas o de lo que uno tenga por ahí ya porque se ha acostado varias veces con ellas, entonces ya, por ejemplo, pasa eso. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes les piensan que está bien, por ejemplo, que ustedes se acuestan con una persona en un momento? Porque eso pudo ser. Yo, una ex, no pongamos amantes, una ex, se acuesta usted 3, 4 años, la deja, pues había un carácter permanente, y luego eso usted 3, 4 años después va y la ataca, entonces que uno incurra en el delito de violencia intrafamiliar. Pues yo creería que ya no, como que ya no debería de aplicar, sino que ya simplemente pues sería como otro tipo penal, pero no ese. Exacto. O sea, hay unas lesiones o algo, pero ya el bien jurídico de la familia no es lo que se está destruyendo ahí, ya no conforman esa familia o ese núcleo. Maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor de 60 años, pues nos está imponiendo una condición al sujeto pasivo que tenga más de 60 años y se tiene que generar una afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación o salud. El abandono de persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de cancelación de los permisos o concepto favorable. O sea, yo estoy con mi padre y a mi padre lo dejo en unas condiciones precarias y entonces bajo ese concepto me imponen una pena de 4 a 8 años. Pero una institución que le están pagando por cuidarlo comete alguna de estas acciones y solo tiene multa y le quitan los permisos. Uno llega y dice, pues, complicado ahí. Maltrato mediante restricción a la libertad física, esas parejas que les gusta dejar encerradas a su pareja, que no salga, que no puede verse con tal, que no puede hacer tal, le cierran la puerta cuando salen, o esas mamás que dejan encerrados a los hijos en la casa. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. El padre que arrebata, sustraiga, retenga o oculte a uno de sus hijos menores sobre quien ejerce la patria potestad. En los dos padres, ¿quién ejerce la patria potestad? Si yo tengo un hijo con alguien, ¿quién de los dos y nos separamos ejerce la patria potestad del hijo? La madre, ¿no? ¿Quién dijo la madre? Juana. Juana, ¿cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? Pues la patria potestad es que ella está encargada del niño, ¿sí? No, esa es la Que con ella custodia. vive, que con ella vive, ella lo cuida. Y el otro, Esa ¿cómo es que me definición dijo? está bien, pero es custodia. Eso que me estás definiendo es custodia. Quien Ah, custodia es quien tiene al niño y lo cuida. Su mismo nombre lo dice, custodia. La patria potestad es algo que tienen los dos padres. Los padres, sí, porque ambos tienen como la obligación de velar por el bien de esa, bueno, de ese hijo. Entonces, si le quito a mi hijo, a mi esposa, no estoy cometiendo secuestro, como lo dicen algunos, estoy cometiendo ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre secuestro y que mi marido o mi mujer se lleve a mi hijo y no me lo deje ver? Pues que el secuestro es para sacar a esa persona, ¿sí? ¿Sí? Si bien se sabe dónde está, hay un impedimento de acercamiento de su familia, de sus conocidos y todo. En cambio acá, pues el padre lo va a tener y va a estar con su familia por parte de ese padre o esa madre. Tiene una connotación muy diferente.
Adopción irregular. Al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplimiento de los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá en prisión de tanto dato. Pregunta, si el menor es adoptado de manera irregular, pero cuando van a ver dónde se encuentra él, está súper bien, las mejores comodidades, muy bien tratado, ¿habría este delito o no? Pues yo creo que sí, porque debieron haber seguido una conducta anteriormente. Sí. El Además, delito, señora. pues es que además ahí no están preguntando si está bien o mal, están preguntando que si hizo una adopción irregular, si no tramitó bien los papeles. Exacto, acá el problema es, como lo dice Juana, de papeles, no del bienestar del menor, y la antijuridicidad va ligada a esa no realizar el procedimiento bien, no si el menor está bien o mal. Si estuviera bien o mal, se llamaría adopción irregular con alteración física menor o algo así. Ahí sí iría. Ush, este tipo penal. Inasistencia alimentaria. Este tipo penal ha sufrido múltiples ajustes. Para usted poder cobrar una cuota de alimentos vía civil, usted tiene que tener un acta, una conciliación o un acuerdo privado. En un primer momento, las mamás iban a demandar por alimentos, por este tipo penal de inasistencia alimentaria, y el fiscal le decía, ¿y en cuánto está la cuota fijada? Y ella decía, no, yo no tengo la cuota fijada. El fiscal le decía, ah, no. Entonces no hay inasistencia alimentaria. Y ahí viene el gran problema de qué es penal y qué es civil. Acá el artículo no dice en ningún lado que para iniciar la conducta de inasistencia alimentaria se tenga que tener fijada cuota. No lo dice. Entonces se empezaron ya a emitir los procesos, así no hubiera una cuota fijada. Luego venía un problema porque recaía en el padre una presunción de que se ganaba un salario mínimo. Una presunción que está en civil, administrativo, se le aplicó en materia penal y no puede haber ese tipo de presunciones. El fiscal debía demostrar que efectivamente el padre estaba trabajando y devengando un dinero. ¿Por qué? Porque es que la norma dice el que se sustraiga sin justa causa. Entonces imagina que el padre queda en trabajo un año, entonces hay que condenarlo aparte. No, porque estuviéramos viviendo en una panacea europea o en un lugar donde pues todas las condiciones fueran bien, uno dice, pero acá Colombia es país de desempleados, ¿sí? Entonces acá sí es verdad lo que le dice a uno las mamás, tenga mucho cuidado con quién se mete, porque es por allá un man pobre que no pueda todo eso, le va a tocar mantener a usted solo su hijo. Una pregunta para ustedes. Si hay una cuota fijada, ya les expuse el ejemplo de que si no hay cuota fijada, igual se puede iniciar, pero hay una cuota fijada de 200.000 y el padre solo le daba 50.000 al menor, demostrando que no podía darle más, ¿hay tipo penal o no? Pues yo creo que no, profe, porque si demuestra que no puede darle más, Entonces, ¿a dónde él se estaría sacarle en más? qué parte del artículo para poder ser absuelto, en qué partecita. En... En que se sustrajo con una justa causa. ¿Cuál es la justa causa? Que no le alcanzaba para más. Circunstancias de agravación punitiva. La pena del artículo se agrava hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria, fraudulentamente oculta, disminuye o agrava su renta o su patrimonio. Reiteración. Si a usted lo condenan por inasistencia alimentaria, lo condenan por ese periodo y usted luego puede iniciar otro proceso de inasistencia alimentaria. Malversación y lapidación de bienes familiares.
el que malverse y la pide los bienes que administran ejercicio de la patria potestad, tutela o culaduría en ascendiente, adoptante, cónyuge, compañero permanente, incurre en prisión de 16 a 36 meses. Incesto. ¿Quién sabe qué es el incesto? Profe, ¿y esto es cuando son entre hermanos? Cuando son entre familia. Sí. Yo tuve una discusión acá y quedé como un bobo delante de una fiscal porque a uno de pequeño, y yo vengo pues de una familia campesina, no que yo me haya criado en el campo, no me crié en el campo, siempre me crié en la ciudad, pero sí mis papás vivieron en el campo y mis abuelos también. Y a uno lo que le decían es, no se meta con su prima porque los hijos le salen bobos. No se meta con su hermana porque los hijos le salen bobos. Yo venía con eso desde muy pequeño. Yo tenía un caso en el que adoptaron a una niña y luego ese papá que la adoptó se metió con ella y empezaron a tener relaciones después de que ella tenía 18 años. Entonces yo como tenía la concepción de que el problema del incesto era sacar hijos bobos, yo voy y le digo a la fiscal, doctora, pero es que ellos, o sea, ese artículo está mal porque ellos pues no pueden crear o no pueden tener hijos que nalgan con esa genética, pues no. Ella me dijo, no, doctor, es que el artículo está en el título de la familia, lo que protege es la familia, y ahí se está desfigurando el padre e hija por ahora ser padre compañera, ¿sí? Y ella tenía, claro, toda la razón. Yo no me había puesto a hacer ese análisis, no sé qué me pasó ese día. Y el problema radicaba en que en el incesto protege la familia. Por eso, si usted adopta un hijo y luego eso sostiene relaciones o se vuelve con ese hijo, estaría incurriendo en este tipo penal, aunque no tengan la misma sangre, pero sí tienen la condición de padre e hijo. Y eso es lo que protege esta norma. ¿Claros ahí? ¿Sí? ¿Claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Supresión, alteración o suposición del estado civil. El que suprima o altere el estado civil de una persona o haga escribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me preguntan cuál es su estado civil y yo digo que mi estado civil es soltero y yo soy casado? Estaría incurriendo en este delito, ¿no? ¿Alguien piensa diferente o todos creen que estaría incurriendo en el tipo penal? Pues yo pienso que ahí depende de como de qué persona sea la que está preguntando eso y para qué. Y ahí sí se puede averiguar si verdaderamente está alterando el estado civil. Sí, hay que mirar bien el contexto del proceso para ver por qué lo está suprimiendo o no. ¿Por qué? Porque todo el mundo iría preso, ¿sí? O sea, imaginen esas personas que entonces, por ejemplo, ya tiene un compañero permanente de 2 años o la casada que se mete con el otro y le dice, no, yo no tengo nada. Eso lo hace la mayoría del mundo. O sea, media Colombia tendría que estar presa. Entonces, tampoco hasta así. Toca que mirar bien, pues, cuál es la alteración y como qué es lo que se está buscando con esa alteración, ¿sí? Y esta alteración no va tan encaminada cuando usted le dice a una persona, oiga, es que soy esto, sino va, es como al registro civil y a que se altere ser el documento donde está específicamente esa condición. ¿Preguntas de lo que hemos visto hasta ahí? No, señor. No, Acabamos, señor. listo, acabamos el módulo, el primer módulo y ahora vamos con el segundo. Profe, ¿esa clase queda grabada? Es que me perdí la primera parte. Sí, ya la estoy grabando. Gracias. ¿Ya estoy compartiendo algo? No, profe.
Ahí ya estoy compartiendo. Sí, señor. Una diapositiva es delito contra el patrimonio económico. Ahora bien, cuando cogemos un bien, hay que establecer cuál es el bien y qué es lo que se afecta. Cuando hablamos de patrimonio económico, pues yo no puedo iniciar a ustedes a hablarles de patrimonio económico sin darles una clase en civil. Esa clase en civil es hablar pues cuáles son bienes, qué no son bienes, qué configura un patrimonio, qué no configura un patrimonio. Entonces, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Son los corporales lo que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa o un libro. Son incorporales las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. ¿Alguien sabe qué es una servidumbre? Pues es bueno, un bien que tiene uno, por ejemplo, una vía, es una servidumbre que, aunque no sea de, aunque no sea de, bueno, aunque no sea de un solo dueño o que le sirva a otros. Sí, Que pero la sea- servidumbre o ese se derecho, abastezcan del mismo lado. sí, ese derecho se lo voy a explicar así. Esta es una finca y dentro de esa finca hay otra finca, ¿sí ven? Lo cual hace imposible. Uy, espérense, me va a apagar el computador. Lo cual hace imposible que el que es dueño de esta finca pueda entrar a su finca. Para eso se establece una figura y es que, venga, no podemos dejar a esta persona que es dueño de algo, pero no puede entrar. Entonces, hay que darle un permiso para llegar hasta allá, un caminito. Entonces, hacemos un caminito acá. Ese caminito se llama servidumbre, ¿sí? Para que pueda pasar. El problema de eso es que ese caminito está en la finca de este señor de la finca roja. Ese caminito no es de esta persona. Lo que es de él es el servicio de poder pasar por ahí para llegar hasta su finca. Ese permiso, esa servidumbre de poder pasar. Pero el camino es de este. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, ese derecho es incorporal porque yo no le puedo decir a Sebastián, le vendo mi servidumbre. Yo no tengo una servidumbre. O sea, perdón, yo no tengo ese camino. Lo que yo tengo es el derecho a pasar por ese camino. ¿Y cómo toco el derecho a pasar por el camino? No puedo tocarlo, es incorporal. Es algo que no es real. Las cosas corporales, ya les dije, hay una división grande, corporal, incorporal. Las cosas corporales se dividen en mueble e inmuebles. ¿Qué es una cosa mueble y qué es una cosa inmueble? ¿Alguien sabe? Un inmueble es una casa, profe. Y un mueble es un cuadro. Se puede mover. Las cosas inmuebles son las que están propias como de la tierra. Sí, inmuebles son, no mentiras, que se pueden mover. Y las muebles son ay no, me confundí. Las inmuebles son las que están quietas y no se pueden mover, Sí. y las cosas muebles es las que se supone se pueden mover. Se supone porque ya les voy a explicar que hay cosas muebles que se convierten en inmuebles. Muebles son las que se pueden transportar de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales, se llaman semovientes. Sea que solo se muevan por la fuerza externa o por las cosas inanimadas. Exceptúese de ser cosas muebles por su naturaleza,
según las del artículo 658. Ahorita lo vamos a ver. Inmuebles por destinación. Las losas se pueden mover, pero como cuando yo cojo las losas y las pongo en un inmueble y están pegadas ahí, se convierten en inmueble. Los tubos de la cañería de esa casa se convierten en inmueble. ¿Los puedo sacar y llevármelos? Sí, pero son esenciales para eso. Imagine usted vendiendo una casa y que las personas entonces se lleven los ladrillos de las paredes, las baldosas y la cañería. Los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de la finca. Pregunta para la clase, si tengo una finca lechera, ¿las vacas son muebles o inmuebles? Inmuebles porque ya hacen parte de la finca, ¿no? Porque las estoy destinando para el beneficio de esa finca. Los abonos existentes en la finca y destinados por el dueño de la finca. El abono usted lo puede ir a coger de la tierra y se lo lleva, pero es que está destinado y es de la finca. Las prensas, calderas, cubas, alambriques, toneles, maquinarias que formen parte del establecimiento industrial adherente al suelo y que pertenecen al dueño de este. ¿Sí? Esperen, déjenme empezar en un ejemplo. Si yo tengo una finca de piscicultura, la retroexcavadora forma parte de los muebles o de los inmuebles. Creo que sea por por lo que tiene una razón jurídica, por lo que tiene que tener papeles y eso quedaría como inmueble, ¿no? No, esos son muebles sometidos a registro, pero siguen siendo muebles, solo que son sometidos a registro. ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, tengo una finca de piscicultura donde hay peces, creo que se llama así, bueno, una finca donde tengo lagos con peces y tengo una máquina retroexcavadora. ¿La máquina es mueble o es inmueble? Es mueble, profe. ¿Sí? ¿Y con qué abre usted las pozas de la finca? ¿Es inmueble por destinación? Y una pregunta, ¿y si ya terminé de abrir pozas y ya no hay más pozas que abrir, entonces? Depende. Por eso. Depende. Ah, Si aún se siguen abriendo pozas o son para el mantenimiento de esas pozas, es inmueble. Si por la máquina destinación. se llevó para abrir todas las pozas y ya no hay más pozas que abrir, la máquina es mueble. Es mueble. Ah, Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualquier otro vivares, con tal de que estos se adhieran al suelo, sean parte del suelo. Pregunta, si yo tengo una jaulita que pongo ahí encima con un pajarito de mi finca, ¿eso es mueble o es inmueble? Yo creo que es un mueble, ¿Por qué es un mueble? porque no está adherido al suelo. Exacto. Inmuebles. Inmuebles son inmuebles o fincas o bienes raíces, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como la tierra y las minas, y las que se adhieren permanente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos. Inmuebles por adhesión. Profe, Señor, ¿y la casa prefabricada qué es? pero igual la casa prefabricada antes de montarse es mueble. Cuando usted la monta y la adhiere al suelo del lugar en el que está, es inmueble. ¿Sí, Sebastián? Bueno, profe. Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras se adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones. Si las plantas están en macetas, pues no. Serían muebles. Cosas de comodidad ornato. Las cosas de comodidad ornato que se clavan o se fijan a las paredes de la casa o pueden removerse fácilmente sin detrimento de las mismas, como estufas, espejos,
Cuadros, tapicerías, se refutan muebles. Si los cuadros, espejos están embutidos, pues se refutarán inmuebles. Cosas accesorias a inmuebles. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se refutan inmuebles no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ejemplo, bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar y las losas o piedras que se encajan de su lugar para alguna remodelación o reparación o construcción. Cosa mueble. Cuando por ley o el hombre se usa la expresión bienes muebles sin otra clasificación, se comprenderá de ella todo lo que se entiende por cosa mueble según el artículo 655 que ya leímos. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las alarmas, los instrumentos de arte y oficio, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o arreos, los granos, caldos, mercancía, ni en general cosas que forman parte del jaguar de la casa. ¿Por qué esto no se considera mueble? ¿Qué? Señor, ¿por qué todo eso no se considera mueble? Porque no están fijados a la casa. Si no están fijados, por eso deberían considerarse muebles. Yo creo que, profe, ¿por qué no se consideran muebles? Porque yo creo que hacen ya parte de la esencia de la casa, como los trofeos y eso. Pero Yo creo más que porque que, son bienes propios, o sea, como... sí, más que de la sí, casa, o sea, como lo dice Zuli, forman parte del ser, son propios del ser. Entonces imagínese que a usted le van a embargar sus bienes muebles de su casa, llega y a usted le podrían decir, quítese la ropa que tiene puesta. Le vamos a embargar la cama. O sea, la cama es algo personalísimo de las personas. Qué cosa tan horrible lo que acabo de decir. La cama es algo personalísimo, o sea, la cama es algo suyo, propio. Es totalmente ligado a usted, ¿sí? Imagínese las medallas que usted se las ganó usted, eran para usted poder eso. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que aunque esos son muebles, no se van a comprender como muebles. Cosas muebles fungibles y no fungibles. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no se puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Alguien que me dé un ejemplo, una cosa fungible. Mueble fungible. Que con el primer uso se destruye. el dinero, No, la alimentación. comida. Unas papas, un bulto de Cosas de aseo. papa. Señor, Cosas de aseo, jabón. no, de aseo no, porque el champú se lo puede usar 500 veces, depende. Pero la comida, Un cuaderno. no, el cuaderno se puede utilizar para más. Y es más, el cuaderno así ya esté todo escrito, aún va a tener valor. Como papel o reciclaje. La fungible es cuando me compro un gansito y me como el gansito. El gansito no vuelve a ser gansito después de que me lo coma. Tiene un solo uso para comérmelo ese día. Ah, que usted lo come por pedazos, profesor. ¿Quién me va a comprar un gansito mordido? O sea. Entonces, es muy importante que existen cosas muebles que con el primer uso se acaban y cosas muebles que no. Por ejemplo, una cosa mueble fungible es la cosa que se echan ustedes en las uñas para pegárselas. Eso creo que tiene solo para las 5 uñas, ¿no? Para las 2 manos. ¿Sí? ¿Alguien que me diga? Sí. Sí, señor. Bueno, cosas así que con uno se acaban. Por ejemplo, cuando ustedes compran las uñas postizas y tienen 10, pues 10 se usan esa vez y se acaban. No sé quién las reutiliza. No, no creo que eso suceda. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos como hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar se refutan muebles antes de su separación para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos a otras
cosas o a otra persona que el dueño. Lo mismo aplica en la tierra o la arena, a los materiales de mina y a las piedras de una cantera. Claro, usted va a una mina y pues toda la mina forma parte del inmueble, pero al momento en el que usted saca el mineral, pues ya no es mueble. Ah, los árboles, profesor, se refutan inmuebles, sí, pero los frutos serán muebles. ¿Claro hasta ahí? Sí, muchachos, ¿vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora cosas incorporales. Ya hablamos de lo que puede ver, tocar, sentir, cosas incorporales. Derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin aspecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufruto, uso de habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Derechos personales como los créditos, los que se pueden reclamar de ciertas personas, CDTs creo que llaman también, por un derecho suyo o por la sola disposición de la ley. Derechos y acciones. Los derechos y acciones refutan sobre bienes muebles o inmuebles según lo sea la cosa en la que se ejerce. Entonces, hay bienes y corporales que dependiendo de lo que refuten puede ser muebles o inmuebles, ¿sí? El derecho de usufruto sobre un inmueble es inmueble. Así la acción del comprador para que se entregue la finca comprada es inmueble porque recaen sobre inmuebles. Pero la acción del que ha prestado dinero para que se pague, por ejemplo, una letra de cambio, es mueble. ¿Por qué? Cuando yo hago algo para que se entregue una finca, pues lo que quiero que se entregue una finca, como la finca inmueble, el derecho será inmueble. Pero si yo presto dinero, el dinero siendo mueble, aunque decimos que no se refuta muebles, pero sigue siendo algo mueble, solo que no se refuta mueble, y lo presto, la acción de cobrar luego ese dinero se va a refutar mueble. Derechos debidos. Los derechos que se refutan muebles, acción para que se artificie, ejecute la obra convenida o resarza los perjuicios causados. Entonces hay acciones de hacer y hay hechos debidos. Yo le pago a alguien para que me construya una casa. Luego, la acción que yo le reclamo a él no es que me devuelva el dinero, sino que me haga la casa. Listo, ahora sí, muchachos, iniciamos con los delitos. Y el primer delito que atenta contra el patrimonio económico, ya habiéndoles hecho una clasificación de cuáles son cosas, sería el hurto. El que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Pregunta. ¿Yo puedo hurtar una letra de cambio? ¿Yo me puedo hurtar una letra de cambio? Profe, eso No, depende. profe, ¿no? La verdad, no sé. Estoy intentando analizarlo en este momento porque me acaba de ocurrir. Eso depende, profe. ¿De qué? Pues, un ejemplo, la letra de cambio está a nombre de la persona que la va a hurtar, pues se la hurta y la otra persona no tiene manera de cómo ya hacer legal la deuda. No, pero ese ejemplo no, porque es que acá dice el que se apodere de cosa mueble ajena. Si usted me pone eso y yo le presto mi celular y le voy a robar mi celular, pues obviamente no hay hurto. ¿Sí? No podría haber hurto. No, El no, hecho no, es no, que, no, no me entendió. Usted me presta a mí una plata, ¿cierto? Yo le firmo una sí, letra. Y yo no tengo la plata y pues voy y le robo a usted esa letra. esa letra Por, de cambio no está a nombre suyo. Cuando usted hace la definición de la letra de cambio está a nombre de alguien. Cuando está esa nombre de alguien es quien tiene el derecho de ejecutarla, ¿sí? De ejecutar la letra, o sea, quien prestó el dinero.
Que esté el nombre de la otra no, persona, bien, pero la definición está a nombre de tal. Cuando se dice la letra de cambio está a nombre de tal, es porque él es el que tiene el derecho de poder cobrar el dinero. O sea, es quien lo prestó. Profe, Acá, pero digamos en algunos casos, pues mi mamá, ella presta plata, pero bueno, le prestó la plata a una señora, pero la letra la hizo a nombre de otra señora, o sea, como si la otra señora le hubiera prestado la plata. Hay que, no, pero digamos, si la otra señora, cuando va a reclamar, o sea, ella como tal es la que tiene la letra está a nombre de ella, entonces ella es la que tiene como el derecho de reclamar ese dinero, ¿cierto? no. La letra tiene tres personas, deudor, acreedor y el girador. Todo el mundo Ah, piensa que la letra son dos personas. No, la letra siempre tiene tres personas. El deudor al que le prestan, el acreedor el que presta y el girador puede ser cualquiera de los dos, es quien la llena, quien y queda puede a dar fe nombre de que de la él. llena. Ok. Pero la letra no la cobra quien la tenga, la letra la cobra quien es el acreedor, quien figura como acreedor dentro del título. Acá tengo una duda porque cuando el hurto nos habla de cosa, para mí se está refiriendo a cosas corporales, no al derecho incorporal. Pero sí tengo algo claro y es que usted no se puede robar algo incorporal o desapoderar a una persona algo incorporal. Podría estafarlo para hacerse acreedor a eso. Entonces, para mí no podría haber ese hurto, esa letra de cambio del derecho. Sí de la letra, pero no del derecho. Como para que tengamos eso claro. Con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá prisión de 32 a 108 meses. Pregunta para la clase. ¿Cuál es el verbo del tipo penal de hurto? Nadie de la clase hizo eso bien en el segundo trabajo. El verbo complementario ¿Y cuál es el verbo complementario? sería el que se apodere, apoderar y obtener. Ahora sí. No por la cantidad de verbos es rector. No. Es porque necesita dos verbos para configurarse el tipo penal. Dice, el que se apodere de cosa mueble ajena. Si yo me apodero de cosa mueble ajena y la parto, ¿incurro en hurto? No, daño en bien ajeno. Entonces, el tipo penal de hurto me pide que sea con el propósito de obtener provecho. Si yo me apodero de una cosa y es con el ánimo de escondérsela y hacerle un juego a una persona, entonces ya incurriría en hurto. No, no incurro en hurto porque mi propósito no es obtener provecho, es jugar una broma. Necesito los dos verbos para que me puedan tipificar como hurto. O si no, entonces cada cosa que ustedes le escondieron a una persona es hurto. Si ustedes me van a decir que el verbo rector sería apoderar. ¿Sí me hago entender? Profe, ahí digamos el verbo rector sería hurto y daño, o es que yo casi tampoco lo entiendo muy bien de los No, verbos. nunca el artículo dice el eso, porque entonces ustedes me van a poner, ¿cuál es el verbo en homicidio? Homicidio. No, el verbo no es hurtar. El artículo, el tipo penal se llama hurto, pero el verbo no es hurtar. Leemos acá, el que se apodere. Apodere es un verbo. ¿Cómo pasó ese verbo a acción? Entonces el verbo es apoderar. De una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho. ¿Sí? Entonces tenemos dos verbos, apoderar y obtener. Aunque ahí podríamos pegarlo todo porque ese obtener va ligado a aprovechar. Entonces, apodere para obtener provecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? No, señor.
Profesor, ¿por qué no me puedo hurtar una casa? ¿Alguien me puede decir por qué no me puedo yo hurtar una casa? Porque ahí está hablando de, pues no incurriría en este delito porque está hablando de muebles solamente, ¿no? Sí, tiene razón, yo fui el que cometí el error. Usted tiene toda la razón y es 100% verdad que no se puede hurtar un inmueble porque el tipo penal solo dice que son cosas muebles, totalmente claro. Pero ahora reformulo la pregunta. ¿Por qué? O sea, sí, el tipo dice que no, ya, total, claro. Pero pongámosle como lógica, ¿por qué no me puedo hurtar un inmueble? Porque no se va a poder apoderar de eso por, digámoslo así, por sus escrituras y por todo eso. Exacto. Que no lo puede mover. Apoderar tiene un tema personal. Las cosas muebles tienen una esfera personal de custodia o cuidado. Si yo voy a tomar a una tienda y dejo mi celular en la mesa, aún ese celular está en mi esfera personal y custodia. No es algo que está ligado directamente a que yo lo tenga encima, no. Yo voy y dejo mi moto en el primer piso de mi casa, esa moto está en mi cuidado y mi custodia, ¿sí? El tema de apoderarse es usted sacar, como dice la segunda imagen, de la esfera de custodia. Entonces, como ustedes ven, hay un recuadro y supongamos que esto yo lo dejé en mi esfera de custodia en la mesa donde estoy tomando, pero otra persona llega y lo toma y se lo lleva para su mesa. Como está en la imagen, ese tercero, ese muchacho y de las gafas, saca el celular de la esfera de custodia y se apodera al sacarlo. Imagínense en ustedes sacando un inmueble de la custodia de una persona. Es imposible, por eso es que el artículo lo pone. Mi casa está en la calle 103-3181, piso 3. ¿Alguien la puede quitar de ahí? No. ¿Alguien se puede apoderar de mi casa? Me puede quitar la posesión, pero yo sigo sabiendo dónde está mi casa. Sigue estando en el mismo lugar. En cambio, el hurto de cosas muebles, como son trasladables, yo sí puedo sacarlas de ese poder que tiene la persona sobre la cosa. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, una pregunta. Es Señora. Sí, que señor. a una tía, uy, eso fue hace como unos 6 años o más. Ella Ya prescribió. trabajaba, ella alcanzó a ser subgerente de Serfinanza en Bogotá, sí, ella ganaba súper bien. Y ella tenía un apartamento al frente del Titán Plaza. Bueno, la cuestión es que ella tenía una hermana, que no, pues ella no es familiar mía, tenía una hermana y resulta y pasa que ella en el banco, bueno, ella tuvo un problema en el banco porque como que dio la orden para prestar dinero, era mucho, la estafaron, bueno, entonces ella terminó en problema. La cuestión es que ahí la iban ¿a qué? No sé, le iban a quitar todo, la iban a embargar, no sé qué pasó, pero la cuestión fue que la hermana se ofreció a que le pasara ese bien, o sea, el apartamento a nombre de ella, mientras pasaba todo ese proceso para que no se lo quitara. Entonces la hermana se quedó con el apartamento como, bueno, no sé cuántos años se quedó con el apartamento, se quedó un buen tiempo con él. Y ya cuando mi tía pudo arreglar ese problema y todo, fue para que le volviera el apartamento y ella no se lo devolvió. O sea, se lo robó. Y ahí que, pues mi tía nunca hizo nada porque Pero eso no es supuestamente un ya, hurto. Eso sería más o menos una bueno, estafa, porque habría un artificio, engaño y eso. artimaña. ¿Sí? mm, Entonces, ahorita ya vamos a analizar ese tipo penal, pero sería más por ahí. Eso no sería hurto ni estaría dentro de eso. Ahora, aparte, tu tía comete un error porque ella está cometiendo un problema y es que está haciendo una simulación de venta. Donde eso se entere, la parte que le debía cobrar le puede abrir hasta un proceso penal. o sea, mejor dejar como está. No, o sea, se podría hacer. O sea, si quieres, podríamos luego hablar del caso y me dices para ver qué dices tu tía y mirar a ver cómo me podría arreglar con la hermana. Pero ahí es un tema Vale. más civil que penal, ¿sí? Ah,
Porque Vale. eso todo tiene que ver es con contratos, con ventas, con simulaciones y compraventas. El tema del inmueble, como ustedes pueden ver, cuando se hurtan cosas muebles, el mueble, por ejemplo el celular, sale de la esfera personal. En cambio, en el inmueble es diferente porque la persona entra a esa esfera personal, por decirlo así, y se apodera. Por eso es diferente. Porque en el hurto hay un desprendimiento, sale el bien, y en cambio acá es una persona la que entra el bien. Cambia completamente la figura. Esa persona de gafas desplaza a quien está en el mueble, por eso se puede llamar desplazamiento, podríamos hablar de desplazamiento forzado, podríamos hablar de perturbación a la posesión, y lo saca al que estaba ahí de ese inmueble, pero sigue permaneciendo ahí esa esfera personal o ese bien. El hurto se vuelve calificado cuando haya violencia sobre las cosas, o sea, penetración del inmueble mediante la fuerza para hurtar cosas. Yo entro, rompo la puerta, daño y daño cosas para poder entrar, o rompo el vidrio del carro para poder robarme un portátil que está dentro. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, o aprovechando de tales condiciones. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Con escalonamiento, llave sustraída o falsa, ganzúa, cualquier otro instrumento similar o violando, superando seguridades electrónicas. El hurto tiene una pena de 32 a 108 meses. Pero cuando haya alguna de estas circunstancias 4 que les leí, la pena o se llamará hurto calificado y la pena será de 6 a 14. La pena será de 8 a 16 años cuando se comete con violencia sobre las personas. Y yo les digo, pero no habría violación del no bis in idem. O sea, yo cometo violencia sobre una persona, me meten hurto calificado y aparte de eso me van a meter en todas lesiones. ¿Qué opinan de eso? ¿Habría violación del no bis in idem? Pues no, porque, digamos, no, sí, yo digo que sí, porque, digamos, ya el mismo delito lo está diciendo, que es, ¿cómo es que decía? El agravante es que si hay violencia contra una persona, ¿sí? Sí. O sea, ya lo está diciendo el mismo delito, entonces, como que se le está aplicando otra vez lesiones personales, ¿qué digo? En un primer momento, sí y no. Porque yo te digo, Lady, ¿y qué pasa si yo te hurto tu celular, tú te quieres detenerte y yo te meto un empujón y tú te caes al suelo, pero no te causo ninguna lesión física? ¿Ahí no hay violencia? Pues yo digo que sí. Entonces depende. Lo que nos varía eso es determinar si esa violencia creó secuelas físicas que atenten contra la integridad física, y ahí podríamos estar hablando de los dos tipos penales sin violar el no bis in idem. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales o sobre mecánica o combustible que se lleven ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia materiales de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. Pregunta, ¿por qué agravan el robar motos o el robar partes de moto o el robar en moto? Simple, muchachos, les he dicho que los bienes jurídicos lo que protege viene del contexto, pues porque se la pasan robando motos y se la pasan robando en moto. Abajo, la pena será de 5 a 12 años cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a telecomunicaciones, telefonías, pues se la pasaban robando celulares.
Ahora, el hurto puede ser calificado y aparte de eso agravado. La pena imponible, de acuerdo con lo anterior artículo, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. ¿Se acuerdan el camión en la costa que se volcó y la gente estaba robando la gasolina? Sí, señor, el que se quemaron bastantes personas. Sí, murieron. Sí, señor. Cuando ustedes vean un camión caído y vayan y lo roben estando así, la gente piensa que puede hacer eso. Eso no es así. Eso es hurto y agravado. Porque eso es aprovechándose de la calamidad de infortunio que sufrió esa persona. Aprovechándose de la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Profesor, ¿y el abuso de confianza no es lo mismo? No. El hurto se agrava cuando yo soy muy amigo de Zuli y Zuli me deja entrar a su casa y en razón de la confianza me dice, lo voy a dejar solo, ya vengo, y yo me le robo todas las cosas. Eso es hurto agravado por la confianza que ella depositó en mí. El abuso de confianza es que así yo con Zuli tengamos mucha confianza, ella me dice, Miguel, mira estos 5 millones, ve y me los consignas. Y yo no los consigno y me los robo. Zuli se desprende en el abuso de confianza de la cosa y me la entrega ella queriendo para otro fin. Y yo no lo hago. 4, valiéndose de la actividad inimputable. Perdón, 3, valiéndose de la actividad inimputable. 4, por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad. Sobre equipaje de viajero. 7, sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados, suelo, maquinaria. En lugar de despoblados unitarios. Esto de este agravante a mí sí me parece algo mal. Cuando usted hurte en lugar de despoblado solitario, o sea, miremos el tipo penal de hurto y quién hurta en lugar poblado o que esté lleno de gente. Pensemos que todos nosotros somos ladrones, que vamos a cometer hurto. ¿Ustedes no les parece que debemos hurtar en lugar despoblado y solitario? A altas horas de la noche donde esté pasando por ahí algún bobo por la calle solo y a ese no es el que robamos. ¿Qué opinan ustedes? Zuli, Lady. O sea, agravar la conducta porque el ladrón está robando en un lugar despoblado solitario. Profe, pero acá habla de solitario y despoblado, pero solo para los utensilios del campo como máquinas, maquinaria. No, porque ya es 9. Arriba es 8, mire bien, el número 8 es para eso. Este es 9, es completamente aparte. Zuli. Zuli. Pues la verdad estoy confundida porque habla de la naturaleza del delito, pero no, como que no. Eso yo lo pongo ahí. La naturaleza del delito y caso juez es para hablarle a ustedes. ¿Cuál es la naturaleza del delito de hurto? Despojar a una persona de sus bienes. Y pues uno como delincuente no quiere que lo descubra. O sea, ¿tú crees que en serio esté bien meter un agravante por robar en lugar despoblado solitario? O sea, ¿a quién va a robar en lugar poblado lleno de gente? ¿Quién hace eso? Pues no, o sea, sí estoy de acuerdo de que no deberían colocarlo porque pues si roban en un lugar poblado, pues se darían cuenta. Entonces, pues no, como que no. Es como meterle al aborto
La persona que permita que, o que realice aborto, que permita que se lo realicen. Y como una circunstancia de agravación, cuando le saquen el feto del cuerpo. O sea, es como pedirle a las mujeres, se les va a grabar cuando le saquen el feto del cuerpo. Entonces, aborten, pero aborten dentro del cuerpo, que el feto quede muerto adentro. Lo mismo acá, o sea, roben lugar poblado. Ya saben que el huevón que roba en lugar poblado lo van a coger a pato y a palo como está pasando ahorita en todo lado. Sí, ¿Sí, pues en ese caso sería como señora? En ese pero eso caso, también sería digamos, si puede- en un lugar solitario esa planteación es que de están ese numeral. Dime, Mireya. es que digamos en un lugar solo, ¿sí? Que van a pues obviamente pues las cosas que roben o a la persona que van a robar está indefensa. En cambio ya en lo público pues hay de pronto quien los identifique o los ayude a defender. Es que ese es el punto. Yo no Pero niego eso. abajo también dice como algo de el que roba en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte, ¿no? Es Lo que acá estaba todo, diciendo los o sea, dos. todo es agravado. No hay un tipo Pues de... yo creo que, digamos, en el 11 es por lo que se veían más los casos de que robaban así en medios de transporte, digamos, en el Transmilenio y todo eso, ¿no? Sí. Ahora miren algo que me pasó a mí. O sea, miren el problema ya en la práctica de dejar esto así y meterle agravante a todo. Con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Un día llega un muchacho a consultorio, yo era en ese momento estudiante, y llega y me dice, es que cometí un hurto y el hurto está grabado. Yo, ¿ha grabado? El tipo llega y me dice, sí, pues la muchacha dejó el celular ahí en la mesa, yo pasé, lo cogí y me fui. Yo, bueno. Me puse a mirar todas y yo, pero este man, ¿cuál es el agravante? O sea, yo no lo veía, yo decía, pero ¿cuál es el agravante? Cuando llego, me dice la fiscal, no, es que se lo agravo por destreza sobre las cosas o arrebatando cosas, objetos de las personas que lleven consigo, pero ella me lo mete es por destreza. Y yo, ¿cuál es la destreza? Llega y me dice, es que se acercó, cogió el celular y se fue. Yo le dije, pero es que eso no tiene destreza. O sea, ¿cuál destreza, señora fiscal? Todos se lo van a grabar, todos se lo van a grabar. Y ese caso es que estresa. Yo llegaba y le decía, pero es que hubiera hecho un bote mortal, hubiera cogido el celular de una placa, no sé, o sea, hubiera hecho algo, pero yo puedo ir a pasarme por una mesa con el celular y me voy. O sea, no le veo destreza a eso. Entonces, el tema acá es que siempre o el hurto va a ser calificado o agravado, porque conservan todas las opciones. Todo uno dice, en lugar despoblado solitario, agravado. En lugar o establecimiento abierto al público, agravado. Pues todo tiempo va a ser agravado, porque o hay lugar abierto al público con gente, o hay lugar despoblado y solitario. Circunstancias de atenuación. El apoderamiento se comete con el fin de hacer uso de la cosa y restituirla en el término no mayor de las 24 horas. Entonces lo tiene usted el bien, pero lo devuelve en 24 horas. Cuando la cosa se restituya con daño o deterioro grave, la pena será de una unidad de multa. Yo les robo un Xbox One, perdón, les robo no, les hurto un Xbox One, lo utilizo 24 horas y lo entrego con un deterioro grave y la pena será una unidad de multa que ahorita lo debemos pasar a un salario mínimo, o sea, 900.000 pesos. Y el Xbox vale más de 1.000.000 y algo. Yo les hurto su carro, se los devuelvo a las 24 horas, pero con un deterioro grave, y la pena entonces sería inferior a una unidad de multa. Creo que ahí hay vacíos que siempre se deben llenar. La conducta cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero sobre la cosa indivisible, común, divisible o excediendo su cuota parte. Pregunta, ¿qué pasa si hay una casa de 3 pisos, somos 3 herederos y yo voy y me cojo sin decirle a los demás el valor del arriendo del primer piso?
Pregunta, de nuevo, ¿qué pasa si tengo un local del que somos dueños, Zully, Lady y yo, y se hicieron en ventas 3 millones de pesos y yo esa noche llego y me saco 1 millón de pesos? ¿Alguien? O sea, ¿cuál es la pregunta, profe? ¿Hay hurto? Sí, yo creo que sí. Ah, no. ¿Por qué no? Pues depende. Digamos, nosotros somos socios, ¿sí? Sí. Claro que, pues yo pienso que tiene que, si vas a sacar el dinero, tiene que ser con el consentimiento de los, No, lo saco. digamos, de, ¿sí? Y eran Sin 3 millones de consentimiento, ganancias. pues sería hurto, ¿no? No. No, porque la norma nos dice que tiene que exceder su cuota parte. Zully o Lady, una pregunta. De los 3 millones de ganancias, si los tres somos socios, ¿cuánta plata me correspondería a mí cuando dividamos la plata? Ah, ok. A cada uno 1 millón. Ya Yo había iba un a decir millón. algo. ¿Y cuánto me Ok. robé? 1 millón. No excedí mi cuota Ah, parte. Yo iba a dar como una opinión que Señora. yo decía como que, o sea, lo de esta, bueno, la conducta que se cometiera por socio, pues yo creo que no sería delito, hurto, porque en ese caso pues escogió 1 millón y pues no se alteró la esencia pues del negocio, digámoslo así. Entonces pues, iba a decir era eso. Exacto. a menos de que fuera, digamos, sacar a 2 billones, un ejemplo. Aunque este ejemplo tiene un error, ¿sí? En el momento en el que se lo doy. ¿Por qué? Porque si se hicieron en ventas 3 millones y yo estoy sacando 1 millón, no era lo que me correspondía porque no se ha hecho balance de gastos con la utilidad que quedaba. De esos 3 millones, la utilidad sería 1.200.000 y solo me corresponderían 400. Por eso replanteo el ejemplo y digo, en caso de que ya sean ganancias, los 3 millones sean de ganancias, ahí sí. Siempre tengan mucho cuidado porque hay un depende. Mire lo que les digo ahorita. Ah, él se robó 1 millón, entonces uno dice, ah, no, listo, entonces era la parte de él. No, porque recuerden que ese millón tocó pagar materiales y lo que le iba a quedar a él solo serían 400.000 pesos. La cuota de él serían 400. ¿Claros? ¿Sí estamos claros? O sea que en ese caso, sin el excepto, o sea, con lo que se cambió, que era lo de ganancias, entonces sí era hurto porque no se permitió el fraccionamiento pues del negocio o algo así. Claro, yo me estoy cogiendo más de lo que les corresponde a ellos. ¿Por Ah, qué? Porque si yo me saco 1 millón y no hemos dividido, a ver, en gasto fueron 1.800.000. Y yo y entonces nos quedaron de ganancia 1.200.000. Pero yo me saco 1 millón de los 3 que se vendieron, a los otros 2 con los 2 millones les va a tocar pagar los gastos, pagan 1.800.000, les quedan solo 200, 100 y 100. Entonces, ¿sí ven? Profe, ¿sería solo hurto? Hurto agravado también por el tema de la Agravado por la confianza. confianza. Sí. Ah, ok. Bueno, muchachos, vamos a hablar del abigueato. Profe, qué Señora. pena. Es que la verdad no me quedó como muy claro, quedé confundida con lo que es el abuso de confianza y el hurto calificado. No, O sea, es que lo que estaba como... explicando ahí, pero no he llegado a abuso de confianza. Ya ok, sigue, vale. ya sigue abuso ahorita. Ah, no, espera, ¿dónde está abuso? ¿Abuso ya lo pasamos? No. Esperen. No hemos llegado a abuso, pero está más adelante. Ya ahorita se los hablo, ¿listo? La siguiente clase y les explico bien eso. El abuso de confianza para Lady y para los demás es apropiarse. El verbo rector es apropiar. En cambio, el verbo rector del hurto es apoderarse.
Yo dejo ahorita en mi mesita acá 100.000 pesos. Si Lady viene y los coge y se los lleva sin yo decirle que los coja y se los lleve, se está apoderando. Hurto. Pero si yo a Lady le digo, Lady, tengo estos 100.000, toma, yo te los doy, págame un recibo. Y Lady los utiliza para otra cosa, ella se apropió, pero no se apoderó porque no me quitó de mi poder. Yo mismo se lo entregué queriendo. La diferencia entre el hurto y el abuso de confianza es el querer, ¿sí? El que yo me despojo del bien queriendo. ¿Sí, Lady? Sí, señor. Listo. Abigueato. Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, mayor o menor, equinas o porcinas, incurrirá en pena de tanto a tanto. Si el valor apropiado excede los 10 salarios mensuales, pues la pena será tanto, si excede más. Observen esto. Quien para llevar a cabo la conducta abigueato use vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles, estos serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la ley tal. ¿Cómo se roba usted vacas sin meterlas a un carro y luego llevarlas a un mueble o un inmueble? ¿Ah? O sea, ¿y van a dar extinción de dominio? Pues obviamente eso se va a utilizar para la conducta. Circunstancias de agravación. Las penas imponibles de acuerdo con los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte a la mitad si concurre alguna de las circunstancias. Se inserte, altere, suprima, falsifique fierros o marcas. Esto era porque las vacas van marcadas, se las robaban y entonces las cambiaban. ¿Sí? Les cambiaban eso. Se presente sacrificio de la especie. Esto me parece una estupidez porque si usted se roba vacas, ¿para qué son las vacas? Para matarlas y venderlas por carne. ¿Sí? Entonces, usted puede robar las vacas, pero si las mata, incurre en este artículo. El autor sea servidor público y ejecute las conductas aprovechando la calidad o las descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 241. Será atenuado cuando las especies se restituyan en un término de 24 horas sin daño sobre las mismas. No voy a tocar lo de delito imposible para dejarlo para la próxima clase. Voy a terminar la clase ya porque voy a dejar que los que tuvieron problemas con los trabajos de eso me escriban. Si necesitan notas, saber notas, también me preguntan ahorita al WhatsApp, me escriben de manera interna, no por el grupo. A mí personal, porque no les voy a dar las notas para que todo el mundo entere sus notas, no. Entonces me escriben, tengo un problema, profe, pasó esto, y cuadramos de una vez en esta media hora que nos queda. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Bueno, profe. Listo, profe, sí, señor. Listo, entonces me pueden escribir, ya voy a terminar acá la sesión de hoy y me escriben para que cuadremos de una vez entonces quienes de pronto tengan algún problema o quieran mirar el tema de la nota o hablamos del trabajo, lo que quieran. Bueno, quedamos así, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, Hasta gracias. luego.